Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la cuarta temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Se despide su gran amigo Chau. Capítulo 4. Armagedón. Negando con la cabeza incrédulo, lo intenté por segunda vez y, una vez más, la espada no logró cortar la corteza. Esto era imposible, y nos dejó a los 8 completamente desconcertados. Vitra Aqua había encontrado a su igual, y dado el vínculo del árbol de la luna con el orbe de los titanes, solo podía suponer que había magia involucrada. Pensé en el fragmento en Portugal, y en cómo había hecho crecer un monolito de cristal a su alrededor, para evitar que algo que no fuera un pony llegara a él. Algo similar evidentemente había ocurrido aquí, con el fragmento del orbe que había hecho crecer este árbol directamente, o quizás incrustado en uno durante su colisión con la tierra. Hace todos esos millones de años, al deslizarse por una grieta en el tiempo, el fragmento pudo haber impactado este árbol y haberlo potenciado más allá de la comprensión. Esta teoría tenía cierta credibilidad cuando se combinó con el lago en Brasil, en el que esos caimanes también fueron influenciados. Se habían vuelto de un color plateado pálido y crecían lo suficiente como para confundirse con cocodrilos, igualando incluso el tamaño de cocodrilos de agua salada. Seguramente esto era el mismo tipo de casualidad, con el árbol de la luna tan hinchado por el maná del fragmento orbe que ahora era lo bastante resistente para soportar la hoja de piedra titana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rainbow. Apartando la boca, intenté clavar la hoja en lugar de cortar con ella. Hubo una resistencia tremenda, pero finalmente pude empujar el arma dentro. No había forma de saber lo gruesa que era la capa exterior, y si era tan dura en todo el cuerpo, me llevaría días, incluso semanas, solo para apuñalar pequeños trozos hasta el fragmento de orbe dentro. Era una empresa ridícula, así que seguimos dándole vueltas a algo mejor. ¿Y si le hicimos un agujero?, dijo Rommel. ¿Con qué?, me burlé. Puede que tengas unas cuantas granadas de mano, pero eso no es armamento pesado. ¿Qué tal si deliberamos durante la comida?, sugirió Rarity. No sé tú, pero yo me muero de hambre. Sí, hemos tenido que comer cosas frías de la nevera de Rare todo este tiempo. Rainbow intervino. Solo puedo comer hasta cierto punto de apio y humus a la vez. Asintiendo, saqué la espada y la enfundé. Luego le dimos algo de distancia al esqueleto de Rockwell por respeto y nos sentamos juntos a comer. Applejack empezó a preparar un bocado rápido para nosotros, y por el rabillo del ojo vi a Twilight mirándome. Sabía que quería sentarse conmigo, volver a estar cerca y deshacer el daño que había hecho. Negándome a permitir que eso ocurriera, le lancé una mirada apagada, indicando que aún quería que me dejaran en paz. Obedeció en silencio y se sentó junto a Rarity, que me miraba con un rostro melancólico. Desde su perspectiva, debía de estar actuando fuera de mi carácter para seguir siendo tan reacio a Twilight. Bueno, esto iba a ser la nueva normalidad, así que la yegua tendría que acostumbrarse. Como todo el mundo, mientras comíamos, agradecí ver a Twilight soportar mi distancia. En realidad, esperaba que se cerrara, incapaz de soportar mi frío, pero en compañía de sus amigos reunidos, estaba más animada de lo que esperaba. Incluso sonrió, cuando Pinkie bromeó diciendo que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que faltaba algunos, dado que tenía el diario de Rockwell para leer. Oh, esto me ha ayudado absolutamente a mantener la calma. Admitió, he estado aprendiendo mucho sobre este lugar. ¿Conoces el musgo luminoso que vemos por la noche? Rockwell hizo que algunos de sus hombres se lo comieran, y les permitió ver en la oscuridad durante días. ¿Qué? Eso es una locura, exclamó Rommel. Lo sé. Tiene que estar conectado con el árbol de la luna. Algo así tiene que ser magia, ¿no? Alzando la barbilla, miramos el techo de la cueva, fácilmente a la altura de un rascacielos.
Encogiéndose de hombros, Applejack dijo que Duilig probablemente tenía razón, y mencionó que su hermana Apple Bloom también había encontrado un musgo brillante y, como aquí, consumirlo le había permitido varias horas de visión nocturna mejorada. Rarity preguntó cómo demonios Apple Bloom había encontrado algo así, a lo que Ash aclaró que había sido durante una de sus visitas a Zecora, ya que la pequeña potranca se había hecho buena amiga de la cebra y estaba fascinada por su destreza en la elaboración de pociones. ¿No crees que es el mismo tipo de musgo, verdad? Reflexioné en voz alta. Puede ser. Dijo Ash, de todas formas, Zecora dijo que era magia, así que creo que Duilig tiene razón. Bueno, no esperes que vuele a por algo, todavía necesito descansar mis costillas, dijo Fluttershy. Todos la miramos con expresiones cariñosas, y Rainbow Dash dijo que si sus alas eran lo suficientemente buenas para volar cuando saliéramos de aquí, nos conseguiría algunas. La idea de tener visión nocturna, aunque fuera temporal, era más que emocionante. También podría resultar útil en algún momento, así que le dije a Rainbow que se diera prisa y se curara. Lo intento, tío. Se rió. Ahora que habíamos parado, Fluttershy le dio a Dash otro chupito de Bloom, solo para acelerar el proceso. Lo inyectó directamente en la base de sus alas, en un par de arterias que distribuían la sangre al resto de las extremidades. Con las heridas de Dash en mente, era difícil no sentirse decaído por verlas. Hasta ahora, su único vendaje había sido tela de repuesto de la bolsa de Rarity, y mientras Fluttershy añadía a Ozima y los vestía adecuadamente, noté lo cerca que habían estado de infectarse. Los bordes circundantes de las heridas estaban rojos e hinchados, y si no hubiéramos encontrado a estos tres, seguramente habría sido cuestión de días antes de que pudiera haber ocurrido una sepsis. Después de comer, volvimos a pensar en formas de entrar en el árbol de la luna. Dado que las raíces eran más blandas que la corteza, Applejack sugirió cavar hacia abajo, para quizás tallar el árbol desde abajo. En teoría estaba bien, pero en la práctica tendríamos que excavar durante días, y si la tierra se derrumbaba en algún momento, quedaríamos atrapados bajo tierra y probablemente nos asfixiaríamos. Además, las raíces tenían todas las posibilidades de endurecerse al fusionarse con el cuerpo principal del árbol, por lo que todo el arriesgado proyecto podría haber acabado siendo una pérdida total de tiempo, y al final rechazamos la idea. Fue entonces cuando Duilig me miró, y dado que era sobre la misión, escuché lo que tenía que decir. Dijiste que no tenemos munición pesada, pero, ¿y si lo hiciéramos? ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Nuestras alforjas son dimensiones de bolsillo. Ya hemos hablado de esto antes. Si abriéramos un agujero en uno de estos, el espacio interior se rompería, forzando la salida con suficiente intensidad para arrasar un castillo. ¿Y si sacrificamos una de las bolsas? Romelo Rarity podrían dispararle desde lejos, y sería como detonar ¿cómo lo llamaste? Un Moab. Dije, recordando bien la conversación. Así es. Murmuró, una explosión así. No veo al árbol de la luna resistiéndolo. Cruzando los brazos, me costaba admitir que no estaba en contra de la idea. Dicho esto, si no funcionaba, habríamos sacrificado una alforja por nada. Solo teníamos 12, con cada chica recibiendo uno para objetos personales y otro para objetos relacionados con la misión. Uno de los de Fluttershy ya había sido sacrificado en cierto sentido, con todas sus pertenencias personales ahora en la bolsa de Rainbow, para que pudiéramos escondernos dentro cuando fuera necesario. Uno de los de Pinkie también había sido vaciado para el mismo propósito, y sin necesidad de dos escondites ya, decidimos que el suyo sería el que detonara. Nadie estaba seguro de esto, pero a menos que quisieran quedarse quietos más de 2 semanas mientras yo avanzaba con Victraku, esta era nuestra mejor opción. Con lo grande que sería el radio de la explosión, necesitábamos irónicamente salir de nuevo del árbol de la luna, así que decidimos retroceder casi 1 milla. Por el camino, corté todos los árboles que encontrábamos en nuestro camino para dar una línea de visión a Rarity, que iba a disparar. Cuando ya estábamos a una distancia lo suficientemente segura, Fluttershy ya estaba guardada en su bolsa porque le dolían las costillas, y Pinkie ahora también se quejaba de la pierna.
Al menos ya no tienes que llevar 2 bolsas. Se lo dije. Podría estar cargando con todas las bolsas de lo mucho que duele. Se quejó, esos pájaros eran realmente malos. Quiero que vuelva el otro pájaro azul, era divertido. Todos intercambiamos miradas dolorosas ante eso. Hacía tiempo que no pensábamos en Blue, y con un recordatorio tan inesperado, el dolor llegó con fuerza. Me había salvado la vida y, con un suspiro por la nariz, le di las gracias en silencio. Aunque sabía cómo terminaría mi viaje con las chicas ahora, me negaría a dejar que su sacrificio fuera en vano. Estaba obligado por juramento a llevar a cabo esta misión, y solo ese día, cuando las chicas se fueron a casa, con 6 fragmentos de orbe a cuestas, la muerte pudo finalmente comprarme. Hasta entonces, no estaba en venta. Poco después, nos detuvimos, justo fuera de la boca de una gran cueva. Era lo bastante grande para caber todo el maldito hidroavión, y me preguntaba hasta dónde llegaba. Las profundidades negras casi parecían llamarme, y con un trago saliva, volví a mirar hacia el árbol de la luna. Aunque por poco, Rarity pudo espiar la bolsa a través de su mira, y a tal distancia apenas había acertarle en el primer disparo. Por ello, advertí a todos que estuvieran atentos a Apollyon, porque si lo oíamos pisar fuerte después de que Rarity disparara, tendríamos que dispersarnos y escondernos antes de intentarlo de nuevo. Nos apartamos y la observamos apoyando el rifle en uno de los troncos cercanos, que, dado el musgo, se había caído hacía tiempo. Fue entonces cuando Pinky empezó a moverse incómoda a mi lado, y me giré para mirarla. ¿Te duele la pierna?, le pregunté. Bueno, sí, pero no es eso. Simplemente me siento un poco raro. Funky, repetí. Asintiendo, la yegua confesó que una de sus rodillas le molestaba a la cabeza. Aparentemente era pellizco, y fue Rommel quien reconoció el síntoma. Espera, ¿rodilla pellizcada? ¿No es ese el sentido meñique? Juraría que eso significa que algo aterrador va a pasar. Eso es lo último que necesito oír justo antes de disparar, dijo Rarity. Tragando saliva, solo podía suponer que si seguía disparando, llamaría a Apollyon, así que le ordené que se detuviera un momento. Estuvimos atentos, y fue entonces cuando oímos algo. No era un golpe lejano, ni un rugido hambriento. Desde detrás de nosotros, emanando de las profundidades de la cueva, llegó un suspiro retumbante. Poco a poco, nos dimos la vuelta y, como era de esperar, encontramos la causa del pellizco en la rodilla de Pinky. No había necesidad de cuidar a Apollyon. Ya estaba aquí, su cabeza salió y, cuando sus dientes torcidos y sus ojos brillantes aparecieron, sentimos que el corazón se nos aceleraba. Todos dimos un paso atrás y, a su vez, él se acercó a nosotros. Después de la última vez, sabíamos lo imposible que sería correr. No tenía ningún acantilado al que atraerle, y Rainbow no tenía vuelo para atraerlo con seguridad. La bestia parecía saberlo, pues mientras sus ojos se movían de una comida a otra, casi parecían alegres. Esta cueva debía de ser su guarida, y habíamos venido aquí sin querer mientras él estaba dentro. Desde su punto de vista, la comida había llegado directamente a su puerta. La única esperanza para la seguridad de los ponis sería que sus protectores se acercaran, así que miré a Rommel y apreté la mandíbula. Ganar o perder, este era el momento en que luchamos contra el voraz rey del submundo. Si quieres dispararle, ahora es el momento. Gruñí. Entonces ordené a las chicas que huyeran, y algunas necesitaron que se lo repitieran 2 veces. Pinky y Fluttershy salieron disparados, con Applejack corriendo tras ellos para evitar que se perdieran. Willy tenía demasiado miedo para moverse, y Rainbow Dash quería ayudarnos a luchar contra ello. En cuanto a Rarity, ya tenía el rifle en mano y tenía intención de usarlo. No tuve tiempo para oponerme a su implicación, así que sería un esfuerzo en equipo. Retirando a Vitraaku, corrí hacia las fauces cada vez más abiertas mientras Apollyon salía de la cueva, mientras Rommel comenzaba a abrir fuego. La fijación de la criatura con los sonidos fuertes me benefició, porque justo cuando sus dientes estaban a punto de alcanzarme, levantó la barbilla y fulminó con la mirada a nuestro pistolero.
Con el corazón ya latiendo con fuerza, me deslicé bajo su cuello, aunque se movía demasiado rápido para asestar una buena puñalada. Pisó fuerte hacia Rommel, y me lancé a su pierna, clavando la empuñadura de mi espada hasta el fondo en su tobillo. Tambaleándose, Apollón dejó de ir a por Mel y se giró para castigarme por hacerle daño. Al hacerlo, la punta de su enorme cola atrapó a Rommel, empujando al hombre varios metros hacia atrás y contra uno de los distintos tocones. Le oí gritar, pero yo tenía un problema mucho mayor, y estaba de pie sobre mí. Sacando la espada, intenté mantenerme debajo de la criatura, pero levantó la pata e intentó aplastarme. Lo esquivé por los pelos, pero cuando me levanté de nuevo, el poderoso pie ya estaba bajando. Y entonces, ¡boom! Rarity había intentado jugar. La bala perforante golpeó el cuello del dinosaurio, y fue suficiente para que diera un paso adelante, salvándome de ser aplastado contra la tierra. Una vez más, el monstruo se lanzó hacia el tirador, y esta vez no pude distraerlo. Para mi alivio, Rare era capaz de tomar la iniciativa, usando su magia para proyectar una pared de humo, dándole justo el tiempo suficiente para reposicionarse. Cuando la gran boca se cerró de golpe, el unicornio ya estaba en otro lugar. Luego puso su mirada en Rainbow Dash, que logró evitar una mordida corriendo entre sus patas. Se giró rápidamente para perseguirla, y yo a su vez perseguía las patas colosales mientras llevaban esos dientes del tamaño de botas hacia el Pegaso. Corriendo tan rápido como pude clavarle la pantorrilla exterior y esta vez me agarré. Mi plan era escalarlo, igual que el acantilado de ayer, y una vez arriba, podría agarrar esas espinas negras para agarrar y avanzar hacia su cuello, donde finalmente clavaría mi espada en su cabeza y lo mataría con mi espada. Este plan fracasó rápidamente, porque tras solo 2 apuñaladas, Apollón se echó para sacudirme. Por una vez, la agudeza de Vitraco había sido un obstáculo, pues no había suficiente resistencia para mantenerla en su sitio. ¡Mierda! Grité al ser lanzado lejos. Deslicé por la tierra cubierta de hierba, con Vitraco resbalando de mi mano. Aterrizó a buena distancia y me apresuré a atraparlo, solo para que Apollón se acercara. Y entonces, con otro estruendo pesado, Rarity disparó de nuevo, dándole justo en la fosa nasal. Vimos como la bestia lanzaba la cabeza hacia un lado y rugía tan fuerte que nos dolía los oídos. La sangre comenzó a brotar del orificio desgarrado, que goteaba sobre sus dientes puntiagudos. Ahora enfurecido, se centró en Rarity, que una vez más usó su magia ilusoria para salvar su propia piel. Se vio obligada a retirarse entre la maleza, a esconderse un momento hasta que la enemistad del monstruo disminuyera. Mientras tanto, pude alcanzar mi espada, mientras Rainbow Dash abandonó la pelea, sabiendo que sin sus alas no podría hacer nada significativo. En cambio, corrió hacia Duilip, que seguía mirando la escena, inmóvil. ¿Qué le pasaba? Necesitaba salir de allí, y sin embargo solo estaba allí parada. Por suerte, Rainbow pudo sacarla de ese estado y juntas corrieron hacia uno de los árboles que había talado para observar desde un escondite más seguro. Para mi horror, Apollón los había visto huir, y no tenía forma de impedir que me persiguiera. Pero, por suerte, para mi alivio, Rommel sí lo hizo. Aún en el suelo y con mucho dolor, el hombre se arrastró hasta su rifle, donde procedió a vaciar el cargador en el costado de la cabeza de Apollón, provocando su ira. Cuando estuvo fijado en él y cargando, ya había acortado la distancia y, con un salto audaz, volví a clavar mi espada en su pata. Estaba decidida a subir a ese cabrón y derribarlo, pero por segunda vez, me rechazó. Acababa de llegar al muslo exterior cuando Apollón giró la cabeza para morderme. Falló por un pelo, con la barbilla del monstruo embistiéndome en el hombro y derribándome. Manteniendo al menos el agarre de mi espada, caí al suelo y caí sobre la espalda plana. El viento fue expulsado de mí, y antes de que pudiera recuperarme, Apollón se lanzó a matar. Su cabeza se alzó sobre mí, y cuando su boca se abrió de par en par, supe que no podía hacer nada. Sentí un estremecimiento de temor al caer mi final, y antes de darme cuenta, solo pude ver dientes, seguidos rápidamente por la oscuridad. Mi cuerpo fue empujado hacia adelante, y aún así no sentí dolor.
Más bien, sentí mi cara presionada contra una superficie áspera y viscosa. Era la lengua de la criatura, y pronto me di cuenta de que Apollyon había pasado el ataque y mordido la tierra, cerrándome por completo y dejándome en una circunstancia de las más desgarradoras. Estaba en su boca. Más allá de esta aterradora realización, lo primero que comprendí fue un grito ahogado. Conocía ese grito, lo había oído, más de una vez. Era de Duilit. Era como había gritado en el bosque helado, cuando el tono de Nolek arrancaba la piel de su cuerpo retorcido. Era el grito de un alma destrozada, porque Duilit seguramente me había visto perecer. Desde sus ojos, acababa de morir, igual que Flutter si me vio empalada por los cangrejos de río el otro día, y así fue como su grito fue como el mío cuando el complejo de Paulo se incendió y me quitó a Bunny. La persona en la que tanto dependía se había ido. No tuve mucho tiempo para comprender el grito, porque cuando Apollyon levantó la cabeza, me deslicé más en su boca. Luego tragó saliva, con la lengua presionándome tan fuerte contra el paladar que pensé que los huesos se me iban a crujir. Me giré y vi la luz a través de los huecos de sus dientes torcidos, y justo cuando tragaba por segunda vez, inhalé con fuerza los pulmones, sabiendo que podría ser la última. Extendí la mano izquierda para agarrar algo, pero cada cresta y montículo era demasiado resbaladizo para asegurar un agarre, así que me deslicé en su garganta, con una pared de músculos presionando para apretarme más adentro. Cada sonido se amortiguaba mientras la garganta me envolvía, y supe que con otro trago estaría dentro de su estómago, donde el ácido sin duda me mataría antes de asfixiarse. No iba a permitir que eso pasara, y con la espada aún en la mano, la hundí profundamente en su esófago. Los músculos de la garganta se contrajeron como resultado, y me mantuvieron brevemente en su sitio. Bajando la cuchilla, abrí el tramo y, con gran esfuerzo, pude atravesarlo. Cayendo en su cavidad torácica, quedé envuelto en un mar pegajoso de membranas, y aun con el resplandor de la espada, era casi imposible ver. En mi desesperación, empecé a cortar sin rumbo, permitiendo que Vitraku cortara y partiera todo lo que pudiera tocar. Ahora, con un dolor inconmensurable por una hoja suelta en su cuerpo, Apollyon emitió un bramido como nunca antes, y estar dentro de él, era ensordecedor en el sentido más literal. Con un chasquido agudo y agonizante, casi perdí por completo la capacidad de oír. Se me habían reventado los tímpanos. Mi instinto básico me obligó a aullar de dolor, pero sabía que sería mi perdición. Esta bocanada de pulmón fue la única que tuve, así que mi única reacción podría ser apretar los dientes y tensarme lo suficiente como para torcerme el cuello. Seguí atacando y no pasó mucho tiempo antes de que me bañaran completamente en sangre. Empezó a llenar la cavidad, y solo podía suponer que había golpeado una arteria, quizá incluso el propio corazón. Fue entonces cuando todo cambió, y una vez más me lanzaron entre las vísceras. Apollyon debió de caer, y mientras la sangre a mi alrededor se movía y temblaba, me aparté sin ceder. Varias veces casi me aplastaron los músculos convulsivos, y cuando dejaron de tensarse a mi alrededor, casi me quedé sin aire. Mis pulmones tenían sus propias contracciones, y mientras cada fibra de mi ser anhelaba exhalar el aire agotado a cambio de otro, me obligué a contenerlo. La apreté fuerte y, sin saber qué era arriba, abajo o lateral, me abrí paso a ciegas con la esperanza de escapar. Debí de haber deslizado por su abdomen ahora, porque tuve que vadear a través de un grupo de tubos gruesos que solo podía suponer que eran intestinos. También corté esas y rápidamente sentí un ardor en las manos y muñecas cuando los jugos digestivos tocaron mi piel ensangrentada. Apollyon siguió retorciéndose a mi alrededor, solo parando cuando finalmente llegué a una membrana mucho más gruesa. Ahora estaba completamente sumergido en sangre, y al clavar la hoja en la pared de carne, se me quedó sin aliento. Mi cuerpo me obligó a exhalar, y al levantar la espada para abrir la carcasa mortal del reptil, casi me desmayé. Rodando hacia adelante, me derramé sobre la hierba, junto con varios barriles llenos de sangre, bilis, vísceras destrozadas y tendones. Aún cegado por los líquidos en mi cara, me tumbé boca abajo con los ojos cerrados con fuerza, jadeando y temblando intensamente. Luego usé un nudillo para despejar la vista y, al ponerme en pie, encontré a mis amigos.
Los que huyeron habían regresado, probablemente convocados por el grito de Dwilit, y los 6 estaban ahora en fila, con los ojos abiertos de horror. Con una mirada detrás de mí, vi a un Apollón inmóvil, con sangre aún rezumando del enorme agujero en su vientre. Por fin, controlando mi respiración, solté un resoplido firme, antes de volver a mirar a las chicas y negar con la cabeza. Eso era jodidamente diabólico. Oírme hablar rompió la tensión, y mientras se desataban los jadeos emocionales, las chicas corrieron hacia mí. Luego saltaron hacia atrás, al ver al gigante derribado que se transformaba una última vez. Me giré de golpe y vi cómo Apollón daba un último sonajo de muerte. Sus extremidades delanteras se estremecieron y, cuando el monarca hambriento dejó de existir, su alma abandonó su caparazón corpóreo. Para mi asombro, la energía no me llegó como un delgado suspiro, sino como un torrente, una tremenda ola de luz pálida. Fluyó hacia el crisol divino, y me di cuenta de que sin duda era el alma más poderosa que jamás había reclamado. El Apollonosaurus Deus Rex llevaba viviendo cientos de años, posiblemente miles, vagando por esta tierra y consumiendo todo lo que consideraba alimento. Por tanto, la cantidad de fuerza vital que había absorbido era sin duda inconcebible, y en el resplandor mágico del árbol de la luna, de algún modo había alcanzado lo que solo podía suponer que era algo parecido a un alma real. En cierto sentido, el nombre que Rockwell daba a la bestia era correcto, porque Apollón era lo más parecido a un semidios natural, un recipiente con cantidades incalculables de maná. Y ahora, ese maná era mío, para unirme a mí mismo y fortalecer mi ser. En un giro irónico del destino, devoraré al gran devorador. Después de curar mis heridas para asegurarme de estar en mi mejor forma física, lo que incluía recuperar mi audición, deseé que Vitraco pusiera en práctica el arte de fortalecer el alma, que llenara mi cuerpo y más con todo el maná que había reclamado ese día, y que fortaleciera mi alma para siempre. La espada respondió, y mientras la magia divina obedecía la orden, experimenté algo no muy distinto a la tortura de Nolek. En las pocas veces que había fortalecido mi alma, había sentido algún dolor ocasional, más un dolor potente que otra cosa, porque mi cuerpo tenía que adaptarse a estar físicamente alterado, aunque fuera un poco. Pero no era poca cosa, y con un grito bajo y gutural, sentí como mi cuerpo se desgarraba. Mi visión se volvió un torbellino de azules y blancos, mientras mi piel se estremecía y mis huesos temblaban. Cada célula de mí parecía dividirse y crecer, y el dolor era casi insoportable, y justo cuando ya no podía más, se detuvo. Me arrodillé, jadeando, momento en el que viva por salir de mis muñecas. La magia había sido tan intensa que por un momento estuve intocablemente atractivo. Gran parte de la sangre de Apollón se había quemado de mis brazos, al igual que de mi cara. Cuando por fin tuve fuerzas para volver a mirar, las chicas se apartaron de mí y las miré confundido. Fue entonces cuando Rainbow Dash dio un paso adelante con cautela para hablar. «Tío, sigues siendo tú». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Tú, parece un poco diferente». Levantándome, le pregunté por segunda vez qué quería decir, y esta vez fue Applejack quien habló. No conozco lo suficiente a los humanos para saberlo con certeza, pero, diría que pareces, mayor. En cuestión de segundos, Rarity había sacado un espejo de su alforja y, al mostrármelo, comprendí a qué se refería Applejack. Solo tenía 18 años, pero la cara que tenía delante pertenecía a un hombre de 20 y tantos años. La redondez de mi rostro juvenil se estaba desvaneciendo ahora, con el más leve de los hoyuelos visibles bajo los pómulos. Tragando saliva, deduje rápidamente lo que había pasado. Al fortalecer mi alma tan intensamente, la magia divina me había empujado con mucha fuerza a mi mayor apogeo, otorgándome una forma que no pertenecía a un chico, sino a un hombre. Había madurado físicamente para compensar mi nueva fuerza, para soportarla con mayor facilidad, y así fue como ahora era realmente un adulto hecho y derecho. Con un murmullo atónito, expliqué esto a los demás, y lo entendieron rápido. Luego, frunciendo el ceño, Pinkie dijo que yo era más alto. Y más sexy, si ignoras toda la sangre. Bromeó Daisy, espera, en realidad creo que la sangre lo hace más caliente. Vete a la mierda.
Ronqueé, antes de mirar mis piernas. Bueno, siempre quise medir más de 1,80 m. Ahora también frunciendo el ceño, Willy siguió mirándome con curiosidad y luego exhaló profundamente, relajándose. ¿Sigues siendo tú? Tus ojos son los mismos. Al mirarla, solo me llevó unos segundos sentir una punzada en el pecho. Y los tuyos son perfectos, pensé en una respuesta silenciosa. Lo que realmente dije fue algo mucho menos amable. Bueno, estos ojos te vieron de pie a la vista como un idiota aturdido. ¿Por qué no huiste? Mirando hacia abajo, Willy tragó saliva antes de intentar hablar, solo para que la interrumpiera. ¿Sabes? La mitad de la razón por la que me han comido es porque estaba distraído. Llevé la pelea a él para que pudieras escapar, no para que te quedaras ahí parado como un ciervo atrapado en los faros. No puedo protegerte si estás intentando matarte activamente, Willy. La próxima vez que haya peligro, me harías un favor y realmente serás miembro de esta compañía. Vale, eso es un poco duro. Dijo Rarity, estaba claramente en shock. ¿Sí? Bueno, su sorpresa casi me mata. Le respondí con brusquedad. No fue más que pura suerte que esa cosa se pasara de la raya. Si no lo hubiera hecho, me habrían destrozado y muerto antes de poder comprenderlo. Pensé que eso era lo que había pasado, Crowdwillit. Bueno, tú eres la razón por la que casi pasa. Le dije. Pensaba que hacía mucho que ya no intentabas matarme, o al menos, que me mataran, pero oye, dado que ni siquiera te molestaste en hablar conmigo estos últimos días, supongo que estamos volviendo a tiempos menos jodidamente malditos, ¿eh? Con lágrimas en los ojos, Willy negó con la cabeza y me dijo que lo sentía. Olfateando fuerte, decidí dejar las hostilidades allí y me giré para mirar a Rommel. Por lo que vale, mi estallido a Willy no fue solo por mi estrategia de crear distancia, estaba realmente alterado. Acababa de experimentar ser tragado entero y luego me vi obligado a abrirme paso a través del estómago para sobrevivir. No hace falta decir que estaba bastante angustiado, lo que se había agravado por la intensidad de absorber el alma del monstruo y, efectivamente, recibir un nuevo cuerpo. Seguía temblando, aunque los demás estaban demasiado desconcertados para darse cuenta. Para entonces, Fluttershy estaba cuidando a Mel y rápidamente le diagnosticó una pierna rota. Empezó a fabricar una férula y le dio al chico una inyección de flor, junto con un fuerte analgésico. Me acerqué a ellos y le felicité por sus esfuerzos, por seguir luchando incluso después de estar herido. Si no lo hubiera hecho tan atrevidamente, habría sido Crepúsculo, no yo, quien acabaría dentro del Deus Rex. Apenas parecía reconocerme, porque estaba demasiado aturdido y con dolor. Usé Vitraco para cortar un par de muletas rudimentarias para él, y luego le dejé calmarse mientras los analgésicos hacían efecto. Con el pelo y la ropa aún cubiertas de sangre seca y hilos de moco, le pregunté a Rarity si podía ayudarme a limpiarme. Aunque seguía perturbada por la pelea con Apollyon, junto con mi hostilidad poco habitual hacia Willy, estaba encantada de complacer. Por supuesto. Dijo ella, no creo que ninguno de nosotros quiera andar mucho tiempo pareciendo, bueno, levantando una pezuña, terminó su frase en silencio señalándome de pies a cabeza. Resoplé divertido y, poco a poco, todos empezaron a calmarse tras un encuentro tan aterrador. Willy fue a sentarse con Fluttershy y Rommel, para ver si podía ser útil de alguna manera, mientras también agradecía a Mel por salvarla. Applejack se mantuvo alerta por si algo peligroso llegaba a investigar. Mientras tanto, Pinkie y Rainbow nos acompañaron a mí y a Rarity mientras buscábamos un sitio más privado para mojarme. Irónicamente, usamos el enorme cadáver de Apollyon, simplemente rodeando su espalda, momento en el que me quedé en ropa interior. Quítate también eso. Ordenó Rarity, están empapados en sangre y griega. Dios sabe qué más. Aunque seguía inseguro por estar desnudo delante de las chicas, no podía evitar entender su punto de vista. Más allá de la sangre, el calor del endurecimiento del alma había cocinado un poco mis prendas, coagulando gran parte de los fluidos de Apollyon y derritiendo la cintura elástica, dejando un hedor muy desagradable. Con un bufido molesto, me giré para mantener el equipo oculto y me quité también la ropa interior, momento en el que Pinkie Pie chilló.
Puaj. Tienes sangre por todo el culo. Siéntete libre de dejar de mirarlo. Dije con sequedad. Hubo una risita de Rainbow Dash, que empezó a entretenerse tocando las espinas de la espalda de Apollyon. Mientras tanto, Rarity empezó a absorber agua de la abundante reserva de Aklehaki. Al levitar un colador de cocina sobre mi cabeza, pudo darme una ducha sorprendentemente efectiva. Puede que estuviera fría, pero no me importaba, y con una cucharada de champú de melena de unicornio, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera más limpia que en semanas. Seré sincero, cariño, no creo que esta ropa merezca la pena lavar. Murmuró Rare mientras me secaba con la toalla. Están destrozados y griega. La verdad, me estoy poniendo mareado por el olor. Simplemente tíralas. Respondí encogiéndome de hombros. Tienes algunas de repuesto para mí, ¿verdad? Asintiendo, abrió su bolsa y sacó uno de los muchos conjuntos adicionales que habíamos conseguido durante nuestra estancia con Alex. Me los puse y poco después me bombardearon con preguntas sobre mi nuevo cuerpo. Entonces, ¿te sientes diferente ahora?, preguntó Rainbow. Creo que sí. Tararé, no es más fuerte ni nada, pero, me siento un poco raro en la boca. Al palpar con la lengua, me di cuenta de que las muelas del juicio habían salido y estaban todas perfectamente colocadas en la parte trasera de los molares. Mi mandíbula estaba más gruesa y, aunque no podía describir bien el resto, sin duda sentía que mi cuerpo era diferente. De verdad que había crecido, era a partes iguales fascinante y aterrador. La última parte la guardé para mí. Siempre había tenido miedo de envejecer, de sentir que ya no era joven. Toda mi vida, había podido pensar en mí mismo como solo un niño, tanto para exonerar mis defectos, como para sentirme empoderado por mis triunfos, como si eso los hiciera más impresionantes. Todo este tiempo, en el fondo de mi mente, había estado orgulloso de haber soportado esta aventura de joven. Ya no podría hacer eso, porque seguro que ya no me verían como el joven. Y entonces, como si pudiera leer exactamente lo que yo pensaba, Pinkie Pie hizo un comentario que cambió mi perspectiva. ¿Sabes? Esta aventura te ha hecho crecer mucho más rápido de lo que debías. Después de todo lo que has pasado, tu cerebro lleva un año más viejo, así que ya es hora de que tu cuerpo se ponga al día. Pero bueno, si te hace sentir mejor, no olvides que tu aspecto no importa. Sigues siendo tú, y por eso te queremos. Resoplando, miré a la yegua y empecé a sonreír. Así, de repente, cortó mi angustia de raíz. Tenía toda la razón, y mientras mi sonrisa se convertía en una sonrisa amplia de dientes, le di mi más sincero agradecimiento. De nada. Canturreó, alejándose de vuelta hacia los demás. Al unirnos también al resto del grupo, nos alegró ver a Rommel de pie. La férula de Fluttershy funcionaba bien y, junto con las muletas, podía moverse a un ritmo gradual. Sin embargo, desde que sufrió esta lesión, el hombre había tomado una decisión muy sorprendente. No estoy hecho para esto. Murmuró, cuando salgamos de aquí, quiero irme a casa. Intentando no emocionarse, dijo que no era en absoluto como esperaba que fueran las cosas. Esta aventura parecía tan fantástica al principio, para proteger a 6 ponis alienígenas en una alegre gira mundial. Parecía tan divertido y lleno de momentos inolvidables, y sin embargo, en este aterrador e implacable submundo, Rommel había aprendido la realidad. Esta aventura no era un paseo de placer, era una lucha constante, envuelta en un peligro muy real, sin ni un ápice de lujo moderno. La breve parada en América para visitar a Alex fue la excepción, así como ver a Oliver después de Brasil, pero por lo demás, cada día era una caminata agotadora, una ardua labor soportable solo por la compañía del otro. No había teléfonos, ni ordenadores, ni videojuegos, ni películas con las que relajarse, y ahora Rommel lo sabía. No había duchas calientes ni baños para limpiar y aliviar cómodamente. Una caca en el bosque fue suficiente para romper la ilusión, y junto con una pierna rota en un roce cercano con la muerte, la decisión estaba tomada.
Negando con la cabeza, Mel aseguró que nos llevaría volando a donde fuera que tuviéramos que ir después, pero después de eso, volvería a casa, para retomar su vida normal y ya no temer la constante amenaza de heridas y muertes, mientras soportaba el avance diario sin lujos hacia un objetivo que beneficiaba a un mundo que nunca llegaría a ver. Tío, ¿estás seguro?, preguntó Rainbow. Sí, respondió, asintiendo, es solo que, quería irme a esta aventura, pero es demasiado. Casi muero. Tengo la pierna rota y acabo de ver cómo un tío se lo devoraba un puto dinosaurio. Esto es una locura. Veo películas para ver este tipo de basura, no necesito que pase delante de mí. No quiero morir aquí, ni donde sea que vayas a continuación. Solo quiero irme a casa. Joder, ese látigo de cola te ha afectado de verdad. Pensé, guardándome el comentario para mí. Mira, si esa es tu decisión, la respeto. Le dije. Todavía tenemos que conseguir la pieza del orbe y volver a la superficie, y eso probablemente llevará unos días. Si cambias de opinión para entonces, eres bienvenido a quedarte. Lo agradezco, pero no voy a cambiar de opinión. Resopló, tengo una vida en casa, y quiero volver a ella ahora. A eso, incliné la cabeza. Vale. Bueno, pues vamos a darnos prisa. Cojeando, Rommel nos acompañó mientras nos trasladábamos a donde Rarity iba a disparar. Apoyó el rifle contra el mismo árbol caído y, con una respiración externa para calmar los últimos nervios, usó su magia para apretar el gatillo. Todos nos sobresaltamos con el pesado estruendo, y con el silencio que siguió, quedó claro que el unicornio había fallado. Cerrando los ojos, inhaló profundamente por la nariz, inclinó un poco el cañón y disparó de nuevo. Esta vez, su bala dio en el blanco. La alforja de Pinkie estalló de forma impresionante, con la dimensión de bolsillo haciendo exactamente lo que Dwight había descrito. Las entrañas de la bolsa salieron tan rápido que no pudimos percibirla, emitiendo una onda expansiva lo suficientemente potente como para arrancar árboles cercanos, y aunque estuviera a casi una milla de distancia, nos derribó al llegar. Joder, gritó Rainbow. Al subirnos, miramos hacia el árbol de la luna, y a pesar de ser una bomba sin fuego ni humo, ya podíamos ver su devastación absoluta. El camino que había despejado era aún más ancho ahora, con escombros naturales esparcidos por cada centímetro del camino de vuelta. En cuanto al propio árbol de la luna, nos sentimos más allá de lo que se podía agradecer, porque el sacrificio de la bolsa de Pinkie no había sido en vano. Desde arriba, hojas plateadas centelleantes caían como una fuerte nevada, y en la base del gigante brillante se podía ver un agujero abierto, y con la emoción recorriéndonos, supimos que la jugada había funcionado. El fragmento de orbe estaba finalmente al alcance. Buen tiro, señora. Dije, dándole una palmada en la espalda a Rare. Gracias, querida. Resopló, guardando el rifle. Tomando la delantera, guié a todos de vuelta al árbol de la luna, y por el camino escuché a Dwight hablando con Applejack. Estaba al final del grupo, y aún así podía oírla como si estuviera justo detrás de mí. ¿Había mejorado mi audición? Apartando la boca, solo pude suponer que el endurecimiento del alma había agudizado mis sentidos, y sin un atisbo de vergüenza, escuché desde el frente del grupo. Con una voz cargada de emoción, mi amor prohibido profesó que no había querido quedarse quieta durante el encuentro de Apollyon. Al igual que su ataque de pánico en Estados Unidos, se había quedado atrapada otra vez, y su capacidad de pensar racionalmente se había apagado por completo. Es como si algo en mi cabeza estuviera roto. Murmuró, como un artilugio, lleno de engranajes y ruedas, y la mayoría de las veces funciona perfectamente. Luego, a veces, una de las ruedas simplemente deja de girar y toda la máquina se descompone por un momento. Me quedé completamente paralizado allí atrás. No podía moverme hasta que Rainbow llegara a mí. Casi hago matar a Kayum. No tiene nada que ver con el Fel, ¿verdad?, preguntó Aj. No, es otra cosa. Respondió, no sé si Kayum te dijo algo, pero la he liado mucho, Aj. Las quiebras en su voz me indicaban que intentaba no llorar, y con el corazón más dolido que nunca, escuché parte del relato de Dwight sobre aquella noche.
Admitió haberme arremetido con palabras que reflejaban el despecho de su antiguo yo bajo la influencia del Fel. Le contó a Aj lo de las setas y cómo creía que iba a hacerle daño a Fluttershy. No sé en qué estaba pensando. Se atragantó, ¿cómo podía creer que él fuera capaz de eso? Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todo lo que ha sacrificado por nosotros, y pensé que él, de verdad lo pensé, Aj. Por un momento, pensé que iba a hacerle daño así. Le llamé monstruo. Ahora ni siquiera me habla. No sé cómo arreglar esto. No sé qué decirle. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Le necesito, Aj. No puedo hacer esto sin él. Él es el único que entiende y ahora le he alejado. ¿Qué me pasa? Mientras su croar se convertía en gemidos débiles, no pude soportar escuchar más. Acelerando el paso, avancé más y, con mi mejor intento de ocultar mi dolor, entablé conversación con Rainbow Dash. Lo hiciste bien antes. Se lo dije. Puh. Me habría ido mejor si pudiera volar. Gruñó, le habría dado un puñetazo a esa cosa en los ojos. Bueno, incluso sin tus alas, ayudaste a distraerlo y mantuviste a Duilith a salvo. Eso es mucho más heroico para mí. ¿De verdad? Preguntó, ladeando la cabeza, ¿cómo es eso más heroico que lo que hiciste? Lo has matado desde dentro, tío. Ante eso, le dije algo en lo que realmente creía últimamente. Ser héroe no consistía en detener lo malo, sino en proteger a lo bueno. Juntos podríamos haber matado a 100 Napoleons, pero si Duilith, o cualquier otro pony, hubiera sido asesinado, todo habría sido en vano. Para mi sorpresa, el cráneo a menudo grueso de Rainbow recibió esta idea con pleno efecto y, con una sonrisa, entendió cómo sus acciones, aunque menos llenas de gloria, no eran menos heroicas. Gracias, tío. A veces das muy buenos consejos. No sabía muy bien qué decir, y mi silencio casi me engañaba. Oye, ¿estás bien? Sí. Dije rápido. Solo bajando de que me han comido. Joder, sí, eso debió de ser una locura. Solo un poco. Me burlé. Seguimos avanzando lentamente y pronto llegamos al epicentro de la explosión. El suelo estaba profundamente hundido, con gran parte de las raíces del árbol de la luna ahora expuestas. Fragmentos astillados de madera y corteza cubrían la zona, y el enorme agujero en el tronco brillaba como si fuera una puerta al cielo. Empecé a subir los escalones irregulares, desgarrados para reclamar lo que había dentro, y fue entonces cuando Duilith hizo una declaración que me detuvo en seco. Callum, espera. Antes de hacer esto, necesitas saber algo. Se había calmado tras sus lágrimas, y al girarme para mirarla, encontré una expresión mezclada, que denotaba a partes iguales miedo y arrepentimiento. En silencio, bajé la cabeza para que continuara y, con un trago de saliva, señaló las ramas de arriba. En una de las notas de Rockwell, explicó cómo este árbol es el corazón palpitante de este lugar. Descubrió que los ríos provienen de raíces específicas, aquellas que purifican el agua de mar que hay arriba. Sin ellos, ni la luz del árbol en general, ninguna de las plantas crecería, ni los animales tendrían nada que beber. Todo aquí depende de este árbol. Si coges ese fragmento de orbe, existe la posibilidad de que muera. Estaríamos matando el submundo. Todos se estremecieron, yo incluido. Esto lo cambió todo. Todo este reino subterráneo, un bolsillo de prehistoria antigua, perfectamente conservado como una cápsula del tiempo, podría sumergirse en la oscuridad y perderse para siempre, sin que nadie más que nosotros sepamos que alguna vez existió. No se podía saber cuántos cientos, posiblemente miles de especies únicas de animales vivían aquí. Puede que despreciara especialmente a los astutes, pero acabar voluntariamente con incontables vidas. No sabía si podría hacerlo. Si el árbol de la luna muriera sin su núcleo, estaríamos cometiendo un genocidio, y para sorpresa de nadie, Fluttershy protestó rápidamente. No podemos hacer eso. Seríamos monstruos. Fluttershy? ¿No te has dado cuenta de que todo lo que hemos encontrado aquí abajo son monstruos? Replicó Rainbow. Girándose de golpe para fulminar con la mirada a su compañero Pegaso, Fluttershy dejó claro su indignación.
Con una ira muy justa, defendió a los habitantes de ese lugar, argumentando que solo eran animales intentando sobrevivir, sin hacer más que seguir sus instintos. Éramos los intrusos aquí, invadiendo su paraíso oculto, y ahora estábamos a punto de posiblemente ejecutarlos a todos, por el simple crimen de haber nacido bajo la luz del árbol de la luna. Tenemos que encontrar otra manera. Exigió, tenemos que encontrar al guardián. Tiene magia lo bastante poderosa como para hacer algo. Podría enviarlos a otro lugar, a un lugar seguro, donde todos puedan vivir felices. En la superficie, no es probable. Dijo Rommel, si la gente descubriera que los dinosaurios siguen vivos en algún lugar, sabes exactamente lo que pasaría. Los científicos se volverían locos, nosotros les iríamos a Jurassic Park. Todas las naciones lucharían por ellos, y aunque América ganaría, sabes que eso iniciaría una guerra. ¿Una guerra? ¿Por animales? Murmuró Applejack, vaya, de verdad que sois, ni siquiera lo voy a decir. Malvado. Sugerí. Sí, bienvenidos a la mayoría de la raza humana. Dejando a un lado la villanía de la humanidad, tengo que insistir en que no importa. Rarity intervino, necesitamos ese fragmento para volver a casa. Pensando en su hogar, Willy reforzó el punto de que sin el orbe de los titanes completo, Equus nunca estaría a salvo. Incluso con un sacrificio tan injusto, el inframundo palidecía en comparación con un planeta entero. Negándose a aceptar esto, Fluttershy insistió en su afirmación, argumentando que no podríamos tomar el fragmento de orbe hasta encontrar a Aun-Urreien y negociar una forma de preservar a las criaturas del submundo. Eres el campeón de los titanes, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Rainbow. Genial, ahora depende de mí. Murmuré pensativo. Todos me miraron, esperando una respuesta, y con el corazón pesado, me puse del lado de la mayoría. Mira, Flutters, lo siento, pero estas criaturas nunca debieron existir. El orbe de los titanes permitió que este lugar prosperara, pero si Noelec no lo hubiera enviado aquí, nada de esto existiría. Así que sus vidas valen menos porque nacieron por accidente. Fluttershy gritó. Si acaso, eso los hace aún más especiales. Están aquí por una casualidad única en la vida. Sus antepasados deberían haber muerto, y una parte de nuestro mundo los salvó, y ahora vamos a quitarnos todo otra vez. Eso no es justo. ¿Justo? Rainbow repitió. Ese mismo golpe de suerte es la razón por la que estamos todos aquí en primer lugar. Es por ese golpe de suerte que me arrancaron las alas. Eso no tiene nada que ver con esto. Flutters aullaba, ahora llorando sin vergüenza, ¿cómo podéis ser tan despiadados? Ninguno de vosotros quiere siquiera intentar buscar otra manera. Ninguno de vosotros quiere hacer lo correcto. Estáis todos tan centrados en volver a casa, cuando estaríamos destrozando una casa para hacerlo. Si hacemos esto, seremos todos asesinos. Con la esperanza de retroceder, Willy dijo que no sabíamos con certeza si coger el fragmento mataría al árbol, solo era una posibilidad. Ante eso, encontré otra forma renuente de volverme contra ella y, irónicamente, insinuar la verdad más profunda. Podrías haberte guardado esto para ti, ¿sabes? Le dije. Sabes perfectamente que esto tiene que hacerse, y aún así nos lo has soltado en el último segundo. ¿Alguna vez has pensado que mentir a veces es lo correcto? Sus orejas se aplanaron y, sin embargo, con un brillo defensivo en los ojos, eligió replicar, con una voz que transmitía mil sentimientos. Sí. Sí, lo he hecho. Bueno, podrías haberlo usado ahora mismo. Solo has empeorado esto. Algo quebrada, la timidez de Duluth se desvaneció y, con lágrimas en los ojos, alzó la barbilla y mostró los dientes. Puedes parar. Gritó, vale, lo pillo, la he cagado. ¿Cuánto tiempo vas a usar esto contra mí? ¿Así va a ser a partir de ahora? ¿Ahora estás enfadado conmigo para siempre? ¿Vas a encontrar cada pequeño defecto mío y a desmontarme? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir siendo así conmigo? Todos la miraban, y con mi hostilidad ahora expresada públicamente, no tuve más remedio que insistir. Pero ahora no era el momento, y con fuego en los ojos, fulminé con la mirada a la yegua que amaba y solté un bufido. Ah, ¿quieres forzar esto? Vale.
Después de conseguir este fragmento de orbe, hablaremos, joder. Enseguida, vi el miedo. Se había pasado de la razón y lo sabía, y ahora temía las repercusiones. Por un momento, intentó combatir fuego con fuego, enfrentarse a mí delante del grupo y desafiar mi actitud. Ya sabía lo que le diría, y sabía que nos iba a doler a los dos. Con el dolor y la amargura alimentando de nuevo mis acciones, miré más allá del unicornio y fulminé con la mirada a Fluttershy. Aun Reien no está aquí, y aunque estuviera, eres un tonto por pensar que ayudaría. Lo siento, Fluttershy, pero no hay otra manera. Ya estamos aquí y nos llevamos el fragmento de orbe. Con unos cuantos aleteos, Fluttershy se unió a mí en la abertura elevada. Me agarró con sus pezuñas delanteras y me suplicó que dejara el fragmento aquí. La desesperación en sus ojos y en su voz casi me convenció, y aunque no lo logró, suavizó mi enfoque. Sacudí la cabeza, sujeté las patas delanteras del Pegaso y la miré con un sentimiento compartido de culpa. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Fluttershy? Sé que no es justo. Sé que esto es horrible, y sé que estás enfadado, y tienes todo el derecho a estarlo, pero esto tiene que pasar. Pero los animales. Sollozó. Lo sé. Suspiré, no es justo, y tienes razón, estos animales son especiales. Escaparon de la extinción, cuando por derecho no deberían haberlo hecho. Durante millones de años, este lugar maravilloso y aterrador ha sido hogar de criaturas increíbles, y si vivieran en Equestria, sé que encontrarías la manera de encontrarlas porque es lo que se merecen. Pero no estamos ahí, y lo siento, pero lo que merecemos no es algo que podamos tener en cuenta. Si no tomamos este fragmento, tu mundo arderá, y todos tus animales con él. Cada pájaro, cada criatura del bosque, todos desaparecerán. Al oír esto, el pony por fin empezó a ver la razón. Sus ojos se vidriaron brevemente y miraron a lo lejos, y supe que se imaginaba a su conejo, Ángel, junto a todos los animales que había cuidado en Equestria. Sabía que morirían si fallábamos en nuestra misión, así que realmente no tenía elección. Esto solo la hizo llorar aún más, pero ahora, con la comprensión de que no podía detenerlo. Empecé a llorar con ella, demasiado conmovida para mantenerme estoica. Por estúpido que pareciera, empecé a pensar en mi primer perro, Inca. Su muerte había sido tan repentina y tan injusta. Su tumor cerebral era demasiado grave para tratar y Clifford se vio obligado a sacrificarla, y lo hizo antes de que yo siquiera supiera que la iba a perder. En los ojos de Fluttershy, vi esa misma absoluta desesperanza, la realización de que los animales que defendía con tanta pasión serían asesinados. Con un fuerte resoplido, intenté aliviar su culpa con una afirmación que solo podía esperar que fuera cierta. Quiero decir, hay muchas posibilidades de que el árbol sobreviva. Puede que ni siquiera necesite el fragmento. Willy podría estar equivocado. Todo este enfado podría ser en vano. ¿Y si no lo es? Maulló, ¿y si lo cogemos Y? Y todo muere. Entonces me echas la culpa a mí. Lloré. Esto no estaría pasando si lo hubiera prohibido. Pero mi propósito es proteger Equus, cueste lo que cueste. Este es el precio, y me toca a mí llevarlo hasta el final. Esta es mi elección, no tuya. Puedes odiarme por ello, pero tú no tuviste nada que ver con esto, ¿lo entiendes? Ninguno de vosotros será un asesino por esto, solo yo. Toda la mandíbula de Fluttershy tembló y, con una última lluvia de lágrimas, bajó la cabeza. Prácticamente jadeando en ese momento, bajó lentamente por la madera rota, cuyo resplandor pálido palpitaba bajo sus cascos mientras avanzaba. Fue Applejack quien la recibió, abrazando a la yegua gemitora y gemitora, para abrazarla fuerte mientras yo hacía el acto. Todos me miraron mientras trepaba más dentro del árbol. Pronto, desaparecí de la vista, deslizándome por una grieta apenas lo suficientemente grande para que pudiera pasar. Ahora estaba dentro, y tenía que entrecerrar los ojos para ver en medio del resplandor cegador. Estaba en un mar de luz plateada y, delante de mí, enredado en una extraña hélice hecha de una sustancia cristalina blanca, estaba el cuarto fragmento de orbe. Ahí estás. Respiré, olfateando.
Como los 3 anteriores, el trozo de piedra de titán fluía con remolinos de maná, suficientes para encender un sol. No era tonto, sabía que el árbol nunca prosperaría sin esto. Estaba mirando el corazón del submundo, y así fue como destriparía a 2 gigantes divinos ese día y reclamaría aquello que los hacía lo que eran. Era justo que ahora llevara lo que quedaba del alma de Apolión, pues era yo, no él, quien encarnaba el apocalipsis. Puede que fuera el campeón de los titanes, destinado a acabar con la próxima calamidad, y sin embargo, para el submundo, yo era la calamidad. Casi no pude hacerlo. Los sollozos de Fluttershy resonaban en mi mente, y pensé en todos los seres magníficos de este mundo perdido. Los condenaría a todos, y mi mano no se movía más. Eso fue hasta que recordé las palabras que había pensado la última vez que me enfrenté a un acto monstruoso, una elección imposible de perdonar. Con un cuchillo en la garganta de Raim, un chico no mayor que yo, me vi obligado a abrirlo o ser considerado indigno por la familia de sangre. Me habrían matado, y aunque mis intentos fallidos por salvar a Bunny habían sido en vano, las palabras que seguí en aquel momento habían sido lo bastante ciertas como para verme vivo hoy. No eran menos en ese momento, y así fue como los pensé. Haz lo que hay que hacer. Extendiendo la mano, me obligué a agarrar el fragmento y pude sentir inmediatamente su poder. La atraje hacia mí y, poco a poco, la hélice lechosa se agrietó y astilló, y empezó a desmoronarse como hueso en polvo. Tiré con fuerza y el fragmento se soltó. Era mío, por fin lo tenía, otro pedazo del orbe de los titanes después de todo este tiempo. Cerré los ojos un segundo para disfrutar el momento, y fue entonces cuando lo sentí. Así como una vez sentí la orden muda del Fel de alimentarse de cualquier ser vivo con alma, el contenido de la piedra titánica insufló una idea tácita en mi cráneo. Yo era el campeón de los titanes, y el fragmento del orbe lo sabía, me reconocía. Y, sin embargo, la idea no era bienvenida para el custodio enviada de su mundo. Por razones que no podía comprender, me había marcado como traidor a la voluntad de los titanes y me había dado un nombre simple pero terriblemente ominoso. Traidor.